Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar ¿Para qué teoría política en tiempos de pandemia? Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades. En esta ocasión con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencia Política. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Lina Álvarez, Andrés Parra y Carlos Ramírez. Y como moderador del evento nos acompaña Daniel Pacheco. Antes de iniciar con sus intervenciones, queremos contarles que contaremos con una ronda de preguntas. Este será el espacio en el que responderemos todas las inquietudes que nos envíen a través del chat. Así que la invitación es compartir sus preguntas por el chat con el panelista que se llama Preguntas y Respuestas o por el espacio que se llama P&R. Para dar apertura a este evento nos acompaña Laura Wills, quien es directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Laura es politóloga de la Universidad de los Andes con maestría y PhD en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Laura Wills. Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias, José. Bueno, buenas tardes, noches a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este quinto y penúltimo webinar de este ciclo. Muchas gracias a Educación Continua y a todas las personas que han hecho que esto sea posible en el Departamento de Ciencia Política también. Rápidamente, antes de empezar, les voy a contar un poquito quiénes somos nosotros. El Departamento de Ciencia Política es el más antiguo del país, creado en 1968. Ya tenemos 50 años de existencia y actualmente ocupa el primer lugar en el país en rankings internacionales y recientemente fue incluido dentro de los mejores 100 programas a nivel mundial. En el departamento trabajamos 17 profesores de tiempo completo y todos contamos con título de doctorado. 3 de sus profesores están hoy acá sentados en esta conferencia. Tenemos 3 programas que queremos invitarlos a conocer ahora que estamos en proceso de admisiones a ellos. El primero es el pregrado en ciencia política, que es el pregrado más antiguo del país. Fue reacreditado el año pasado en el 2019 por 8 años. Y a partir del próximo semestre, quienes ingresen a este pregrado, y esta es información interesante para ellos, tendrán la posibilidad de recibir el 30% de descuento en el valor de la matrícula y adicionalmente un alivio de otro 10%, pues dada la coyuntura de pandemia que estamos viviendo actualmente. Los invitamos a ver la información en la página de apoyo financiero de la universidad. En segundo lugar está la maestría de ciencia política, que también es muy antigua ya, fue creada en 1975 y también fue reacreditada en el 2018 por 8 años. Y finalmente está el programa más joven del departamento, que es el doctorado de ciencia política, empezó en el 2009. Ya van varios egresados de este programa que actualmente son profesores en universidades en Colombia, entre ellas la Javeriana, la Universidad de Antioquia, entre otras. Entonces, en la diapositiva que ustedes están viendo, van a encontrar links que los llevan a la página web del departamento, así como a la página web de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, y allí podrán conocer a nuestros profesores, las áreas de investigación, sus publicaciones, entre otra información interesante. Quiero recordarles que este ciclo de webinars lo concluimos el próximo jueves 4 de junio a las 6 de la tarde. Todos estarán invitados y pues les agradecemos una vez más por haberse conectado durante las pasadas 4 semanas, siendo esta la quinta. Antes de cederle la palabra a nuestro moderador de esta noche, les voy a presentar muy brevemente a los panelistas. En primer lugar está Carlos Ramírez, que es politólogo y filósofo de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. En segundo lugar está Lina Álvarez, que es abogada de la Universidad de La Sabana, es filósofa de la Universidad Javeriana y actualmente está terminando su doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Andrés Parra es filósofo de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional y recientemente terminó su doctorado en filosofía en la Universidad de Bonn, en Alemania. Los 3 son profesores en el Departamento de Ciencia Política. Y finalmente
Nuestro invitado especial de la noche es Daniel Pacheco, que es filósofo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en periodismo de la Universidad de los Andes y una en comunicación de la Universidad de Georgetown. Ha sido corresponsal de Caracol Radio, de Blue Radio, Caracol Televisión en Washington. Hoy dirige el programa de opinión más visto en el país, que es Zona Franca, y escribe una columna en El Espectador. Entonces, gracias Daniel por haber aceptado esta invitación que le extendió Sandra hace unos días y bienvenidos los cuatro a este conversatorio. Y no les quito más tiempo, sé que esta discusión va a ser interesante, así que le cedo la palabra a Daniel para que dé inicio a la conversación. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al Departamento de Ciencia Política por esta invitación y sobre todo a los tres profesores que sé yo ya que se han tomado el tiempo por venir aquí a decir unas cosas bien pensadas, bien preparadas, porque afortunadamente pudimos hablar antes y me leí varias de las cosas que me enviaron. Creo que si ustedes han estado viendo lo que pasa con los teóricos políticos, todos de todas las estirpes han salido a decir que tenían razón a propósito de la pandemia y eso es interesante. Todo el mundo se está reivindicando con esta crisis. Además de la reivindicación, creo que hay unos caminos de acción política trazados desde la teoría que es interesante escuchar qué proponen y en general es un momento emocionante en la teoría, lo que a veces parece contradictorio, porque esta disrupción, esta coyuntura ha dado pie para pensar en cambios profundos, unos más radicales que otros, y cambios profundos desde la misma teoría política. Hay que ver qué tanto de eso penetra a la acción política. No hablamos nosotros del orden de hoy, cada uno de los panelistas va a hablar 10 minutos. Yo creo que por lo que me mandaron, Carlos podría empezar, que hace como un estado del arte de varios de los grupos que han estado aquí en debate. Luego podemos pasar con Lina y terminar con Andrés, que están más enfocados en algunos sectores específicos de la teoría política. Ellos van a hablar por 10 minutos y ojalá nos quede un poquito de tiempo para hacernos unas preguntas chéveres acerca de cómo quedan aquí parados conceptos claves como la globalización, como la democracia en su tensión con el autoritarismo asiático, por ejemplo, o el populismo democrático que está surgiendo en otros países. Y finalmente, ojalá a mí me gustaría preguntarles si ustedes ven algún rastro de teoría política en la discusión de coyuntura que hemos tenido aquí en Colombia. Entonces le doy la palabra al profesor Carlos Ramírez como para que nos meta aquí en el estado del arte de lo que está pasando. Bueno, gracias Daniel por la presentación y inicio con algunas reflexiones pues, generales que pueden ser útiles también para mis compañeros. Pues, primero quisiera hablar en términos generales de qué se entiende por teoría política y qué es un teórico político. Podría decir en términos muy globales que un teórico político es un administrador de concepciones acerca del sentido de la vida en común, ¿sí? Concepciones que pertenecen a distintas tradiciones intelectuales. Con eso me refiero, por un lado, pues, al anarquismo, al feminismo, al comunismo, pero simultáneamente también a subdisciplinas dentro de la teoría política, llámese eso teoría normativa, teoría no ideal, teoría crítica. Entonces, el teórico político es un administrador, digamos, de ese legado y se encarga pues, de reproducir selectivamente, digamos, algunas de esas tradiciones, de ahondarlas, de invertir su sentido, de distribuirlas, de omitir pasajes, ¿sí? Eso es parte, digamos, de su tarea. Y la pregunta entonces sería, pues, ¿qué es lo que el teórico político desde esa perspectiva hace políticamente? Es decir, el hecho de que se ocupe de la política no significa que sea políticamente relevante. Entonces la pregunta es, ¿qué lo hace políticamente relevante? Habría, digamos, que decir en primer lugar que la política no se basa únicamente en ideas. Hay factores no ideacionales en la esfera política, llámese a eso las motivaciones no ideológicas, llámese a eso las
instituciones, llámese las relaciones entre organizaciones, llámese a eso las estructuras que son transversales a distintas organizaciones, instituciones, y en ese sentido, pues no hay que pensar, digamos, que la teoría política puede por sí misma, digamos, generar alguna forma, digamos, de acción sin otros elementos, ¿sí? Y uno de esos elementos que está ahí de por medio y que es muy significativo es la existencia de coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Una coyuntura, digamos, es un momento particular del tiempo en el cual confluyen distintos factores. Y creo que estamos en una coyuntura crítica. ¿Qué significaría una coyuntura crítica? Una en la cual ciertas instituciones se desestabilizan y pueden surgir cursos de acción alternativos que son susceptibles de reproducirse en el tiempo. Cursos de acción alternativos que pueden ser pues, positivos o negativos, pero que en todo caso serían una novedad y tienen la posibilidad de volverse constantes, ¿sí? ¿Qué estaría, digamos, aquí en juego en términos críticos en esta coyuntura? Creo que hay o más bien dos grandes instituciones, digamos, y una estructura que está puesta en juego. La primera institución que está puesta en juego, diría yo, es lo que podría llamarse con Guy Debord y con Baudrillard, la sociedad del espectáculo, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a pensar que la realidad social básicamente es un flujo de imágenes autorreferenciales y discontinuas que generan, digamos, la esfera de lo común, ¿sí? Digamos, el paroxismo de eso es lo que ha sido llamado la posverdad, ¿no? Y ahí yo creo que, pues como han dicho algunos teóricos, Alain de Benoit, por ejemplo, o también Chul Han, un poco lo que ha pasado con esto es que el coronavirus nos llama a pensar en una dimensión más indisponible de la realidad, una realidad mucho más áspera que no se deja asir, que no se deja manipular y distribuir a voluntad humana, ¿sí? Y eso es un primer shock que trae, digamos, este fenómeno, ¿sí? Un segundo elemento que creo que entra en crisis es el Estado neoliberal, Estado liberal y Estado neoliberal, digamos. El neoliberalismo, digamos, hace aguas, digamos, en esta coyuntura en la medida en que se desmantelan algunas instituciones propias, o más bien, se muestra que el desmantelamiento de las funciones del Estado referidas al bienestar colectivo y en particular a la esfera de la salud, ¿sí? Ese es un modelo, digamos, que se muestra insostenible, ¿sí? Y segundo, también pues, cae un presupuesto del Estado liberal y es básicamente la idea de que la esfera de la vida privada está al margen de la intervención del Estado. Lo que aquí sucede es que pues, se da toda una línea donde aparecen mecanismos de vigilancia electrónica que justamente controlan esa esfera de la vida privada para garantizar, digamos, la salud pública, ¿no? Entonces, ahí hay también un segundo motivo de crisis. Y hay una estructura que pues, subyace en realidad en esos dos momentos, que está también creo que en una situación problemática, que es el capitalismo, ¿sí? El capitalismo uno lo podría entender pues, básicamente como un sistema basado en la expansión global del libre comercio y la transformación de todo lo existente en un medio para la acumulación indefinida de dinero. Podría ser una definición plausible de capitalismo. Y pues, sin duda, digamos, el hecho de que haya aquí un cierre de fronteras, de que haya, digamos, una recesión que implica desempleo, disminución del consumo, detención del crecimiento, pues son muestras indudables, digamos, de crisis del capitalismo. Entonces, lo que yo diría es que este es un momento, en ese sentido, como usted decía, Daniel, en un inicio propicio para pensar en la capacidad de la teoría política para intervenir en la esfera política. Como en alguna reflexión por estos temas, comentó Bruno Latour, si todo se detiene, todo puede ser cuestionado. Digamos, es un ambiente propicio justamente para que surjan preguntas, para que se redefinan problemas, para repensar en conjunto las instituciones, ¿sí? Ahora, eso no significa, como pues algunas voces lo han señalado, que la pandemia sea como algo totalmente novedoso, algo inédito, un evento incalculable, ¿sí? Porque en esto de la humanidad, digamos, nos han acompañado otras pandemias y también en un periodo histórico que podemos llamar la modernidad, ¿sí? Entonces, desde la antigüedad, desde la peste de Atenas, donde murió Pericles, pasando por las pestes medievales hasta la gripa española, entre comillas, de 1918, han sido fenómenos que han acompañado la humanidad. Y en ese sentido uno puede decir que las tradiciones intelectuales de la teoría política tienen recursos, digamos, para pensar lo que está sucediendo y eso es lo que están haciendo algunos teóricos en sus intervenciones. Sería inadecuado pensar que esto es algo totalmente anómalo que requiere como un marco completamente nuevo. ¿Qué se ha dicho, digamos, y con esto hago una breve panorámica al respecto desde la teoría política respecto a la pandemia? Hay algunos autores que uno podría caracterizar como neotradicionalistas de derecha y otros de izquierda optimista como Zizek, por ejemplo, o Latour, que creen que esto es un golpe certero a la globalización, ¿sí? Como dice
también desde la derecha, Benoit, no es el fin del mundo, pero es el fin de un mundo, ¿no? Hay otra línea, digamos, que es de los, uno podría llamarlos los entusiastas de la democracia liberal, como Fukuyama, que creen que esta es una oportunidad para vencer el populismo, ¿no? Que se demuestra, digamos, que el populismo a la Trump o el populismo a la Bolsonaro, digamos, no funciona y que es una oportunidad, digamos, para demostrar eso. Una tercera línea sería la de los teóricos críticos pesimistas como Chulhan o como Agamben, o también de algunos promotores del libre mercado como Jacques Attali, que creen que este es un momento para preocuparse en la medida en que se están deslegitimando los modelos liberales, digamos, se están deslegitimando cierta idea de democracia y se están relegitimando, digamos, modelos autoritarios basados en el estado de excepción. ¿Bien? Y ahí está la frase de Chulhan que dice que aquí el soberano es quien decide cuándo se cierran las fronteras, ¿no? Habría, digamos, una otra línea que sería la de los teóricos globales y ecofeministas, como está Segato, está Escobar, que ven esto como una oportunidad para repensar la relación hombre-naturaleza y también, más allá, digamos, del modelo moderno, ¿sí? También como una forma, un momento útil para introducir una generalización de una ética del cuidado. Y por último estaría, digamos, como una izquierda socialdemócrata, donde estaría, por ejemplo, Nancy Fraser, pero también, digamos, algunos otros teóricos de izquierda, como Judith Butler, el mismo Zizek, que creen que esta es una oportunidad para repensar el acceso universal a sistemas de salud pública, ¿sí? Y repensar también en esta medida el rol del Estado y también en un nivel internacional, pues, qué peso pueden tener instituciones como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacer en ese contexto general la teoría política? Y yo diría que todo depende también de cómo se alinee y se enganche con fuerzas sociales que aprovechen esta oportunidad con nuevos proyectos, organizaciones y formas de estilo de vida que surjan, también con las reacciones que se den ante eso de parte justamente de las fuerzas que quieren reproducir lo que ya existe. No obstante, yo diría que hay, digamos, tres grandes líneas que yo creo que se le podrían asignar a la teoría política en este contexto. Uno, desde la línea de la teoría normativa aplicada, ¿sí? Uno podría decir que se deben evaluar políticas públicas desde ciertas tradiciones, digamos, de razonamiento ético-político. Entonces, por ejemplo, lo que hace Oldfield Hofer preguntándote si las argumentaciones que sostienen que se puede sacrificar cierto grupo de vidas humanas para el bienestar de la mayoría, si son válidas, si ese argumento utilitarista es válido desde un marco, por ejemplo, kantiano. Entonces, ese, digamos, es una esfera de intervención del teórico político en esta coyuntura. Creo que nosotros trata de desarrollar, digamos, nuevas visiones de mundo, del bien común total, porque creo que hay una oferta interesante y suficientemente amplia de esas visiones. Se trata más bien de llevarlas al análisis de ciertas políticas públicas. En segundo lugar, creo que estaría, desde la perspectiva de lo que podríamos llamar la teoría no ideal, está la pregunta por desarrollar nuevas formas de estrategias. Y el pensador político no es únicamente, digamos, el que hace teoría normativa, sino también el que, por ejemplo, diseña nuevas formas de acción política. Por ejemplo, no podría ser perfectamente que Gandhi al hablar del Satyagraha, que Martin Luther King al hablar de la acción directa, que Mao al hablar de la línea de masa, están inventando conceptos políticos que pueden ser útiles. Eso es parte del pensamiento político. Y ahí creo que hay dos preguntas, digamos, en ese sentido que merecen una resolución. Digamos, uno, cómo reaccionar políticamente a los posibles giros autoritarios en un contexto que promueve la desmovilización. Primera pregunta, que tiene una dimensión estratégica. Segunda pregunta, cómo pensar en una política con un horizonte transnacional que ligue, sin embargo, las transformaciones a nivel del Estado con una perspectiva de justicia global. Creo que aquí hay, digamos, una pregunta y es cómo lograr pensarnos como humanidad más allá, digamos, de las fronteras nacionales. Creo que es una pregunta política interesante. Y una tercera línea que yo diría, y con esto ya cierro, es cómo pensar desde una cierta línea que uno podría denominar como de lifestyle politics, ¿sí? Como de política en torno al estilo de vida, ¿sí? Que están ya, digamos, en ecologistas, en feministas, en cultianos de distinto estilo, cómo lograr, digamos, articular los cambios a nivel del estilo de vida de los individuos que tienen que ver, por ejemplo, con una reducción del nivel del consumo, una simplificación de la experiencia, una mayor sensibilidad, digamos, hacia los otros vulnerables, una resignificación de la pregunta por la muerte, cómo lograr, digamos, un etos emergente que pueda salir de ahí, se condense conceptualmente y se articula además explícitamente con formas, digamos, de resistencia a instituciones y a estructuras ligadas, digamos, a una forma de gubernamentalidad que implica el Estado liberal e implica también el capitalismo, ¿sí? Entonces, lo que yo diría, digamos, en suma, es que la teoría política, en ese sentido, el teórico político tendría tres grandes misiones, ¿no? Por un lado, ser un crítico calificado de ciertas políticas públicas. En segundo lugar, ser un estratega que diseña nuevos conceptos de acción. En tercer lugar, el promotor de un nuevo etos que se vincula también con la crítica en instituciones. Y en último
últimas, digamos, lo que yo diría es que la tarea aquí del pensamiento político es justamente evitar un retorno a la normalidad, ¿sí? Es decir, creo que esa es la tarea del teórico político principal, ¿no? No pensar que tenemos cómo volvemos a la normalidad, sino más bien cómo nos deshacemos de. Yo creo que esa es la pregunta que está aquí en juego. Perfecto. Y creo que ahí Carlos, en unos 10 minutos muy apretados, nos hizo todo el panorama y era la mejor manera de empezar esta discusión. La profesora Lina Álvarez va a hablar acerca de las visiones que surgen desde el sur global alrededor de esta coyuntura y en ese sentido nos mete ya en una forma más específica de pensar que de nuevo creo que va a decir que se ve reivindicada en este momento y tiene una agenda normativa, digamos, que prescribe para este momento. Hágale, Lina. Gracias, Daniel. Y quisiera agradecer también a todo el equipo de educación continua, a Sandra Borda, a Carlos Ramírez y a Laura Wills por la organización de este conversatorio y a todas las personas que están asistiendo desde sus casas. Como decía Daniel, yo voy a presentarme, a enfocar en lo que algunos autores y autoras del sur global, especialmente de Latinoamérica y de Camerún, han dicho sobre lo que puede significar la pandemia, y me ha interesado especialmente no solo porque vengan del sur, sino porque han replanteado la forma de pensar y de hacer la teoría política. El virus también ha puesto en evidencia los límites de la manera como estamos acostumbrados a pensar y a teorizar. Y los autores en los que haré énfasis sobre todo y con quienes he mantenido algunas conversaciones es el pensamiento de Rita Segato y de Arturo Escobar, y bueno, ya de lecturas aparte, el pensamiento de Achille Mbembe. A pesar de que existen varias diferencias entre sus razonamientos, estas autoras coinciden en 5 puntos al menos. En primer lugar, afirman la insostenibilidad de las sociedades modernas capitalistas y afirman la necesidad de un cambio de civilización. En segundo lugar, afirman la interdependencia radical entre todos los seres que habitan la Tierra, como señalaba Carlos. En tercer lugar, estas autoras descentran la atención de los centros tradicionales de poder sobre los que estamos habituados a pensar, que son los del norte, y cartografían alternativas locales, periféricas, si se quiere, que son susceptibles de ser generalizadas. En cuarto lugar, y sin excluir la importancia de la ciencia moderna o de negar el papel que juega el Estado y que debería jugar el Estado en la transformación hacia otro tipo de civilización, le apuestan a lo que podríamos llamar un policentrismo del saber y del poder, construido desde los movimientos de base o desde los movimientos populares. Y en quinto lugar, más que realizar ejercicios de futurología, aunque también encontramos algunos de estos elementos en sus reflexiones, hacen más bien lo que llamaríamos, siguiendo al filósofo camerunés Ebussi Bulaga, hacen uso de la memoria vigilante. La memoria vigilante es aquella que parte de las tradiciones específicas de cada sociedad y vuelve hacia el pasado, pero no para idealizarlo, sino para identificar los momentos traumáticos que actúan o que tuvieron lugar en la historia de una sociedad. El objetivo de la memoria vigilante es identificar los elementos destructivos del pasado que siguen operando en el presente para evitar la repetición de actos inhumanos y cosnocidas. Este momento traumático para los pensadores del sur global no es otro que la instauración del sistema colonial y capitalista, y esto para todas las sociedades modernas, europeas y no europeas. Entonces veamos cómo hacen este ejercicio de memoria vigilante y cómo se relaciona con el problema de la pandemia. Pues estos autores coinciden en afirmar que a partir del colonialismo, de lo que se ha podido llamar dentro de las ciencias sociales, no solo el antropoceno, sino el capitaloceno o incluso el plantacioceno, haciendo referencia a la plantación como centro de lo que es la modernidad, estos autores afirman que a partir de este momento, siglo XVI, se realiza una ruptura radical en la relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y el resto de la Tierra.
Para Rita Segato, la manera como el ser humano empieza a imponerse sobre la naturaleza es el síntoma de una subjetividad neurótica obsesionada por el control y cuya pretendida omnipotencia legitimaría la manipulación de la vida. El Capitaloceno es igualmente el momento de la imposición de un proyecto histórico de acumulación de cosas en detrimento de otro proyecto histórico que es el de la construcción de relaciones sociales. Es característico de este proyecto, el de la acumulación de cosas, la activa producción de procesos de desensibilización frente al otro, humano y no humano, y la delegación de la muerte propia a otros cuerpos y a otros espacios que son invisibilizados. ¿Qué ha significado en este contexto el virus? El virus ha actuado a la manera, dice Rita Segato, de una irrupción de lo real, haciendo referencia a Lacan. No se trata entonces de un evento completamente nuevo, sino de un evento que ha exacerbado los problemas que ya existían, pero que eran activamente invisibilizados y frente a los cuales nos habíamos ya insensibilizado. Y esto lo hemos comprobado, por ejemplo, con el carácter, al ver el carácter parasitario y colonial de las ciudades frente al campo y al ver la distribución desigual de la vulnerabilidad. Prueba de esto es la insuficiencia de nuestra infraestructura sanitaria, resultado de una devastación organizada, esto es política de los sistemas de salud, como señalaba Carlos, y también la profundización de las geografías del hambre, cuyas fronteras, por ejemplo en Bogotá, están marcadas por los trapos rojos que cuelgan en las ventanas de las casas de los barrios más vulnerables, o estas fronteras móviles, que son los cuerpos famélicos que recorren los barrios privilegiados pidiendo ayuda. Al traer la amenaza de la muerte a todas las casas, sin discriminar entre clases, razas o rangos políticos, el virus ha rasgado los velos que nos habíamos construido, haciéndonos tomar conciencia de manera repentina de nuestra vulnerabilidad, de nuestra finitud y de nuestra naturaleza radicalmente interdependiente. El virus entonces nos impone un desafío. No se trata simplemente de acabar el virus, sino de co-construir una tierra habitable. Una tierra, dice Membe, que ofrezca la posibilidad de una vida respirable para todas y ya no solo para unos cuantos privilegiados. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Una opción, y es una pregunta que hace Membe, es si la tecnología sería una verdadera alternativa. Y Membe responde categóricamente que no. Occidente ha creído que por medio de lo virtual el cuerpo de carne y hueso podría ser aliviado de su peso y de su inercia. Se cree que podríamos continuar la vida como si nada a través de aparatos tecnológicos. Pero esta no será una verdadera alternativa, al menos por dos razones. En primer lugar, la tecnología reproduce la delegación de la muerte a la tierra y a los cuerpos racializados. Su producción, la producción de estos objetos tecnológicos, implican un régimen necropolítico. Así lo muestra, por ejemplo, la cantidad de energía consumida por los computadores que almacenan los datos de la nube y el régimen de violencia extrema que implica la explotación de materiales naturales para la construcción de estos elementos tecnológicos. En segundo lugar, el proyecto tecnológico es el síntoma de la neurosis de control, nuevamente, de la subjetividad moderna, pues este es el proyecto de construir un mundo donde todo esté calculado, controlado, seguido por algoritmos. Si queremos llevar a cabo entonces una verdadera transformación, dicen estos autores, es necesario modificar la dirección de nuestro deseo hacia otras formas de realización y de satisfacciones diferentes a las creadas por nuestra sociedad de consumo. Debemos entonces repensar la economía, la política y, en consecuencia, la manera misma de hacer teoría. Pero no es necesario inventar todo desde cero. Se trata más bien de echar mano de, como mencionaba, de una memoria vigilante para que en lugar de repetir el trauma podamos atravesarlo. Igualmente debemos hacer uso de lo que podríamos llamar, siguiendo a Rita Segato y a Raquel Gutiérrez, de una racionalidad en clave femenina. Esta racionalidad tiene algunas características centrales. En primer lugar, es tópica y no utópica, es encarnada y no ideal, está anclada en el lugar y se preocupa por el cuidado de la regeneración de las condiciones necesarias para la reproducción de la vida social.
Y finalmente, está atenta al presente más que al futuro. La teoría política realizada desde estos dos ejes, memoria vigilante y racionalidad en clave femenina, permitiría cartografiar e identificar las tecnologías de sociabilidad y de cuidado de la vida que surgen a nuestro alrededor para a partir de allí categorizarlas. Y podemos pensar, por ejemplo, en todo lo que ha surgido en Bogotá, en el barrio Belén, las redes de ayudas que se han creado allí por los grupos feministas, o la red comunitaria trans, o las mujeres de la Casa Chontaduro en Cali. Al nombrar estas prácticas, la teoría no solo las describe, sino que también las prescribe, dice Segato. Las inscribe en el campo de lo posible, de lo creíble y de lo deseable. Esto resuena con lo que Arturo Escobar llama una teoría pobre. Pobre en el sentido que minimiza los egos y maximiza el proceso colectivo y las prácticas comunalitarias, y privilegia la experiencia y las categorías de las víctimas de los sistemas de dominación. A través entonces de la racionalidad en clave femenina que emplea la memoria vigilante, la teoría política crearía una relación más simbiótica con las prácticas comunitarias existentes y podría contribuir a su generalización con miras a la co-construcción de lo que Fabiano Busibulaga llamaba una política de la tierra habitada. Gracias. Súper, muchas gracias, Lina. Y entonces vamos a nuestra tercera y última presentación antes de empezar a charlar un poquito, y la va a hacer el profesor Andrés Parra, y va a hablar de lo que para la izquierda parecía agazapada, lista para que llegara este momento, juzgando por lo rápido que empezaron a escribir libros enteros sobre la pandemia. La sopa de Wuhan creo que fue el primer libro que surgió sobre la pandemia, un libro en el que escriben voces destacadas de la izquierda. Slavoj Žižek en su capítulo dice que la pandemia podría ser un golpe Kill Bill mortal para el capitalismo y la reivindicación del comunismo, y esa es la teoría que nos va a vender Andrés Parra. Hágale, Andrés. Bueno, muchas gracias, Daniel. Solo una precisión, digamos, no voy a vender propiamente la teoría de Žižek, aunque sí voy a tratar de construir una reflexión desde el marxismo. Entonces, mi primera diferencia con Žižek sería que yo no creo que el virus sea un golpe Kill Bill, como él lo pone, pero digamos, al final voy a hablar un poco de eso. Entonces, en primer lugar, me gustaría, al igual que Carlos, dar una definición general de qué es teoría política. Generalmente por teoría política entendemos desde un punto de vista clásico como la disciplina que responde a la pregunta por la mejor forma de gobierno, la mejor forma de convivencia social. La teoría política es más bien como el estudio de las posibles relaciones de inferencia que existen entre los diferentes conceptos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un vocabulario político que usamos digamos, de forma repetida. Entonces hablamos de justicia, hablamos de libertad, hablamos de Estado, de individuo, de democracia. Y lo que hace la teoría política es establecer las relaciones que existen entre los otros conceptos. Y muestra lo siguiente, que si yo uso, por ejemplo, la libertad de cierta manera, entonces estoy obligado a usar el concepto de democracia, de Estado y de justicia también de una manera específica. Es decir, que lo que yo diga sobre un concepto acá afecta el otro concepto acá. ¿Sí? Si yo digo algo sobre la justicia, entonces la libertad se entiende de una manera específica y la teoría estudia esas relaciones de inferencia. Es como si los conceptos de políticos fueran como fichas de ajedrez. En el ajedrez las fichas se entienden siempre una en relación con la otra y formando parte de un mismo tablero, que sería como el espacio, digamos, de la racionalidad, ¿sí? Y el teórico político, digamos, organiza esas fichas y dice, no, estaba acá por esto, por esto. Entonces, ya teniendo esa definición, vamos a mirar un poco como cuál es el ánimo de la teoría política desde un punto de vista marxista, o cuáles son, digamos, los supuestos fundamentales que la atraviesan y la constituyen. El primer supuesto fundamental es que la teoría no es simplemente una actividad teórica, sino es también, y eso también lo dijo Carlos, es expresión de una fuerza social. ¿Sí? El argumento fundamental que se viene de Marx es que la teoría se hace con lenguaje, y el lenguaje es ya un hecho social, es el mismo una fuerza social. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que
Se supone que la teoría busca objetivar y explicar hechos sociales, en cierto modo, a través de esas inferencias conceptuales, pero ella misma es también ya manifestación de esos hechos sociales que quiere explicar y objetivar. ¿Sí? Entonces ahí no, el teórico no se comporta frente a la sociedad como un objeto externo que él mira desde afuera, sino que él ya está inmerso en la sociedad. Digamos que la teoría marxista trata de, digamos, que seamos conscientes de ese hecho. Bien. Entonces miremos ahora cómo desde esta teoría se asume, digamos, en términos generales, el problema del coronavirus, ¿no? Lo primero que uno podría decir es, bueno, digamos, utilizando un poco términos de Aristóteles, es que la tesis fundamental de esta teoría es que hay una primera naturaleza y una segunda naturaleza del coronavirus. Expliquemos qué es primera y segunda naturaleza, ¿sí? Con un ejemplo. Digamos, a nosotros nos da hambre como seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, nuestra sensación de hambre es una sensación natural. Digamos, compartimos el mismo metabolismo orgánico con la naturaleza que tienen los animales. Pero, como seres humanos, nosotros, sin dejar de ser naturales, desarrollamos, por ejemplo, una cultura gastronómica, ¿sí? Y esa cultura gastronómica empieza a influenciar de forma retroactiva nuestro sentimiento de hambre. Entonces, a uno le da hambre de pizza, ¿no? O incluso si uno ve, no sé, pues siendo occidental, si uno ve, por ejemplo, cucarrones a la plancha, pues se le puede quitar el apetito, ¿sí? Y esa es la segunda naturaleza, que mi hambre está, digamos, también influenciada y atravesada por la cultura. Y para Marx, esa transformación de una primera a una segunda naturaleza se da por medio del trabajo, ¿no? Y de la actividad material, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo entendemos el coronavirus como primera y segunda naturaleza? Su primera naturaleza, natural, a la redundancia naturalmente, ¿no? O lógicamente mejor, es su estructura genética, ¿no? Las proteínas que tiene, su estructura química, etc. Pero la segunda naturaleza es la forma como el virus circula a través de las estructuras sociales que hemos construido, ¿sí? De la misma forma que el hambre también circula y se ve influenciada ella misma por estructuras sociales. Y eso, digamos, ¿cómo se ve? En que si bien el virus como tal no discrimina, porque al virus no le importan las estructuras de los roles sociales ni las desigualdades, sí golpea de forma diferente a distintos grupos, ¿sí? Entonces ahí está la segunda naturaleza. La forma en que circuló, digamos, por medio, y esto tiene que ver obviamente con la actividad económica, el turismo, ¿no? La circulación de las mercancías, etcétera, la forma en que circula y la forma específica en que afecta a ciertos sectores afectados por relaciones de desigualdad, pues es la segunda naturaleza. Entonces, no sé, en Estados Unidos se ha visto, y eso ha salido en muchas noticias, que el virus ha afectado más a los negros y a los latinos. Y casualmente los negros y los latinos son pobres, ¿no? Entonces, digamos que una de las cosas que nos puede enseñar esta idea de segunda naturaleza es que la afectación del virus es también un hecho social, lo cual no quiere decir que sea una construcción social arbitraria, sino que él circula por medio de estructuras sociales que sí son ellas, obviamente, construcciones, ¿no? Bien. Bueno, entonces vemos un poco cómo esta tradición, digamos, desde Marx entiende la desigualdad social. Entonces, en términos muy generales se puede decir que para el marxismo la desigualdad del capitalismo se manifiesta en que hay dos formas de vida, ¿no? Una de la vida de quienes tienen dinero y quienes tienen capital, y la vida de quienes no tienen esas dos cosas, dinero y capital, ¿sí? Obviamente hay muchos puntos medios entre esas dos formas de vida, pero no importa eso ahorita especificarlo por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero entonces la vida de quienes no tienen dinero ni capital es una vida superviviente. ¿Qué significa una vida superviviente? Eso, digamos, un término propio, no está en Marx, pero no importa. Es que esas vidas supervivientes que no tienen capital solo merecen vivir si trabajan para producir ganancias por el capital. Y en el momento en que dejan de hacerlo, es decir, cuando pierden el trabajo, cuando los despiden, etcétera, no merecen la atención ni el cuidado ni la solidaridad de la sociedad. Y por eso su vida siempre está en una constante tensión de supervivencia. Tienen que... digamos, el único objetivo de ir a trabajar es sobrevivir para poder ir a trabajar el otro día y así. ¿Cómo vemos, digamos, esta vida superviviente en la pandemia? Es muy fácil. Se ha visto, se ha dicho desde muchos sectores cercanos al liberalismo económico que hay un dilema entre la salud y la economía, ¿no? Entonces se dice como, bueno, la gente vulnerable tiene que salir a rebuscarse la vida porque si no mueren de hambre, ¿sí? Yo diría, ok, sí, parece razonable, pero ahí hay un dilema que uno podría llamarlo un dilema biopolítico, ¿no? De esas vidas supervivientes. Y el dilema consiste en lo siguiente, que a esas vidas
se las hace vivir como medio de producción, es decir, solo merecen vivir si trabajan y si dejan de trabajar se les deja morir. ¿Sí? Se les deja morir de hambre, sin atención de salud, etc. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cuál sería como la propuesta normativa frente a esta, digamos, situación de desigualdad que se ve en la vida de los supervivientes? La primera es que hay que digamos, reconstruir el dilema en sus términos correctos. Y no es un dilema entre la salud y la economía, porque las vidas que están en riesgo en ambos polos del dilema de salud y la economía son las mismas. ¿Sí? O los mandamos a trabajar y se contagian, o los dejamos en la casa y nos morimos de hambre. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra la pandemia? Que necesitamos reformas, y digamos, yo ahí me recogería en lo que Carlos decía de la izquierda socialdemócrata. ¿Sí? Necesitamos reformas en las que la vida que queda por fuera de esos circuitos de ganancia igual tenga valor y merezca ser vivida. ¿Sí? Es decir, no vamos a quitar el mercado o algo así, sino reformas, ¿no? Socialdemócrata. ¿Sí? Y pues, digamos, esto nos hace pensar otra vez el tema de los sistemas de salud públicos, todo eso que son necesarios. ¿Sí? Y finalmente, me parece que la situación también cuestiona esta idea neoliberal de que el Estado es autónomo. Que el mercado es autónomo y puede sobrevivir sin la intervención del Estado. Estamos viendo que todo el mundo le pide al Estado que intervenga, que bote plata, que pague las pensiones de los colegios privados, que pague la nómina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y al final, para salir de la crisis, vamos a necesitar el Estado, y es porque el Estado crea las condiciones para que exista algo así como el mercado, y por eso el dilema entre Estado y mercado, entre intervención y no intervención, se está mostrando en realidad como un falso dilema, y ya con eso quiero cerrar mi intervención. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Andrés. Aquí nadie está defendiendo el sistema, todos están en contra del sistema, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer el sistema para que nos pongamos un poquito a pelear. Lina, pregunta a alguien que cómo se llama el filósofo camerunés que mencionó. Ya, gracias. Hablé de dos filósofos diferentes. Uno es Achille Mbembe, que es historiador y politólogo. Achille Mbembe se escribe M-B-E-M-B-E. Y su maestro, Mbembe es ahora muy reconocido, pero su maestro, que ya falleció, se llama Fabián Ebousi Bulaga. Entonces voy a ponerlo en el chat. Súper. Pero entonces yo para ponerlos a pelear, tal vez no voy a hacer la mejor defensa del liberalismo, pero voy a decir, primero que todo, ustedes me están hablando de una crisis que ni siquiera se ha acabado y de la que seguramente vamos a salir avantes como hemos salido de las pasadas. El liberalismo, y aquí me puedo traer el pinquerismo y los mismos argumentos que vienen trayendo los liberales, ha generado en los últimos años el mayor grado de desarrollo, riqueza, innovación y bienestar material que ha tenido en cualquier momento de la historia la humanidad. En ese sentido, quisiera preguntarles, y agrego que ahorita en esta discusión acerca de la globalización y la democracia, las democracias han mostrado una resiliencia enorme para darle poderes a los ejecutivos extraordinarios sin, de una manera temporal, a partir de la confianza que hay en nuestro sistema, poderes que no necesariamente van a significar un cambio y un cambio profundo de la forma del Estado, porque los vamos a recuperar y vamos a recuperar los balances una vez esta situación se solucione. Es decir, un liberal podría pensar que vamos muy bien y donde no vamos bien es porque hay unas distorsiones naturales como regímenes un poco más autoritarios, líderes que no se están dejando guiar por la evidencia científica. Desde sus propias visiones, ¿cuál sería, digamos, el argumento más demoledor en contra del Estado actual y la manera en la que la pandemia ha generado esta coyuntura en la que todo el mundo parece querer un cambio? Y a mí no me queda todavía claro por qué es que ya fracasamos en democracia liberal. Cualquiera, el que quiera. Hágale, que Andrés. Listo. Tendría como varias cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, uno podría decir que naturalmente el siglo XX es mejor que las cavernas y el siglo XXI es mejor que el XIX, ya no hay niños trabajando, ¿no?, en las fábricas, ¿sí? Aunque todavía hay sitios donde hay maquilas y todo eso. Pero uno podría decir que esas conquistas o esas cosas que han significado una mejora para la humanidad han sido más bien como a pesar
del capitalismo y no en virtud del capitalismo. ¿A qué me refiero? Si uno ve, por ejemplo, en el siglo XIX, la actitud que tenían los liberales frente al sufragio universal, que es un derecho que hoy reivindican los liberales, era una actitud de no, el sufragio universal se nos vienen los pobres, nos montan el parlamento y nos quitan todo. El sufragio universal para ellos era comunismo. Sí, entonces muchas cosas que ahora de las que disfrutamos derechos, como la salud, ¿no? La educación, salarios altos en ciertos países, han sido, claro, no desconozco que haya detrás, digamos, una producción de riqueza gracias al capitalismo, se puede reconocer, pero ha habido luchas, digamos, y conquistas populares que apuntan a la redistribución, y esa redistribución es la condición suficiente para hablar de esas cosas. Entonces yo diría que esos liberales pinqueristas confunden condición necesaria con condición suficiente. Entonces les toca volver a ver lógica, ¿no? Ese sería mi argumento. Y la otra cosa, otro así cortico, es que sí, la cosa de la democracia está triunfando, no sé si uno ve Estados Unidos, incluso Europa, uno se siente tentado a decir, uy, los autoritarismos asiáticos lo hicieron mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que el neoliberalismo le ha quitado la herramienta a la democracia para tratar cuestiones como esta, que es los sistemas sociales de solidaridad. ¿Sí? Entonces, en sistemas sociales de solidaridad, la única opción que nos queda es no democrática, que es el control digital de los datos, todo esto. Entonces, sería mi posición, ¿no? Lina, ¿usted quiere algo ahí? ¿O Carlos? Sí, pues sí, Carlos, sí. Vale. Yo creo que es un desafío enorme para el pensamiento y lo he discutido con Rita Segato y con Arturo Escobar. A mí me gusta un argumento de Rita Segato y es que ella dice, es necesario dejar los argumentos moralistas y eso incluso para digamos, los argumentos que uno quisiera esgrimir de es necesario retejer el tejido de la vida, porque parece que lo que ha construido la modernidad, colonialidad capitalista es un proceso de desensibilización. Entonces tocaría empezar a trabajar con cartografiar lo que está pasando ahorita. Entonces lo que explicaba Andrés de el Estado y Carlos, el Estado, primero que todo, nos muestra la intervención que ha tenido en estos momentos, nos muestra que el mercado no es tan independiente como pareciera, que no es tan abstracto, y que además el Estado, si hay suficiente voluntad política, se pueden cambiar las políticas que pensábamos intocables, las leyes del mercado que pensábamos intocables. Lo hemos visto en algunos estados. Al comienzo tuvimos alguna ilusión, acá pues uno se sorprendía con que se hablara que iban a haber algunas ayudas a las clases más vulnerables. Después vimos que va a ser toda una cuestión de crédito y de deuda que va a ser la catástrofe del día de mañana, creo yo. Pero entonces creo que ese es un punto, empezar a cartografiar y mostrar, no con argumentos morales. Y el segundo es, yo creo que es importante llegar a las clases medias, que es una clases a las que no, la teoría política ha dejado muchas veces de lado. Nos enfocamos en dos clases y las clases medias ahorita están siendo muy afectadas, por ejemplo. Entonces, como la insostenibilidad, por ejemplo, de las falsas ayudas que se les están ofreciendo en créditos, que no son verdaderas alternativas, empezar a mostrar eso con argumentos muy claros creo que es fundamental. Y finalmente lo de la polución, creo que lo hemos sentido, pero nuevamente la desensibilización que nos ha impuesto este sistema es dura y frente a eso es que estamos trabajando, creo yo. Te dejamos de escuchar, Daniel. Me suena lo que usted mencionaba de la irrupción de lo real, una situación que visibiliza lo que está invisibilizado, pero me hizo pensar en lo que decía Carlos acerca de un momento en el que la realidad en cambio se vuelve inasequible por la cantidad de información y por la cantidad de fuentes falsas, verdaderas o no, que surgen para tratar de interpretar lo que está pasando. Veo ahí una tensión interesante que no sé si quisiera usted mencionar, Carlos, o seguimos. Yo tenía, digamos, un argumento respecto a la pregunta anterior, puedo tomar lo que usted está diciendo, y es pues, dos puntos, digamos, frente al tema de en qué medida se puede pensar que pues, el capitalismo está triunfando, ¿no? Entonces,
hay argumentos interesantes que señalan que justamente el origen del virus pues, no se puede desprender de la acción humana, ¿sí? Es decir, obviamente aquí hay una dimensión biológica que desborda, digamos, la acción humana, sería también el exceso del antropocentrismo, pensar, digamos, que eso es únicamente un derivado de ciertas políticas y de cierto sistema económico. La naturaleza y la vida microbiológica, digamos, tiene una propia dinámica que es indiferente, digamos, a la subsistencia humana y que además es mucho más antigua que la existencia humana, ¿no? Eso no se puede dejar de lado. Pero en todo caso, si hay una dimensión humana de por medio y, por ejemplo, hay argumentos sugestivos que dicen que, por ejemplo, el hacinamiento biológico debido a que especies que no estaban mezcladas terminan reunidas, debido a que pues, los ecosistemas, digamos, se reducen, facilita, por ejemplo, el contagio de enfermedades o de virus entre animales, por ejemplo, que eso pudo haber, por ejemplo, originado la pandemia. O también, por ejemplo, que la acumulación de seres vivos a gran escala, digamos, en la avicultura, por ejemplo, también facilita, digamos, además porque son pues, seres vivos genéticamente muy homogéneos, facilita también la expansión de ciertos virus y enfermedades, ¿no? Y eso también depende de la acción humana. Entonces, hay que decir, digamos, también que ciertas formas de explotación terminan también interviniendo en la naturaleza y alterando, digamos, ciclos biológicos que tendrían también su propia dinámica autónoma, ¿sí? Y por otro lado, otro argumento que me parece interesante es que, en todo caso, el capitalismo ha logrado subsistir en la medida en que ha terminado asimilando en uno u otro sentido las crisis que ha sufrido y en la medida en que los movimientos sociales y las luchas contra el capitalismo han obligado al capitalismo mismo a reformarse, ¿no? Entonces uno bien podría decir, por ejemplo, que el surgimiento del keynesianismo, el New Deal, todo ese tipo de fenómenos, por ejemplo, en los años 30, ¿sí? Pues surgieron en la medida que el capitalismo tenía que reproducirse en vista de un desafío, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que, si el capitalismo quiere sobrevivir ahora, y si lo ha hecho en el pasado, es en últimas porque ha terminado asimilando e integrando desafíos que se le han planteado, ¿sí? Es decir, no ha sido que el sistema se haya reproducido solo con su misma lógica, ¿sí? Que tenemos el mismo capitalismo decimonónico que vio Marx, que ya no existe, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto es un capitalismo que ha evolucionado en la medida en que ha integrado dentro de sí los desafíos y las resistencias políticas frente a él, ¿sí? Entonces, ahí hay que, en ese sentido, pues, quitarle peso a esa retórica triunfalista del capitalismo. ¿Sí? Listo, son las 6:56. Podemos seguir un rato después de las 7. Ojalá los cientos, ojalá miles de personas que nos están viendo en este webinar nos acompañen. No nos vamos a alargar demasiado, pero aquí hay unas preguntas chéveres que todavía no hemos tocado. Voy a coger una que manda Sofía Luna y es una discusión interesante sobre la teoría política y cómo se está haciendo teoría política. Un poco una metadiscusión, ya que estamos hablando de teoría política, que es ya un tema bastante abstracto. ¿Qué opinan los panelistas sobre la rapidez con la que los teóricos, por ejemplo, la sopa de Wuhan, han dado respuesta al significado de esta crisis? Y yo les añado, que creen que la teoría política, a ver, yo creo que la teoría política ha tenido cierto grado de protagonismo en este momento, y el protagonismo es algo que la teoría política suele no tener. Y entonces no sé si tienen una reflexión acerca de eso. Yo creo, efectivamente, creo que, como tú decías al comienzo de la sesión, muchos salieron como con sus conceptos bajo el brazo, como si fuera una marca que tocara vender. Y eso de alguna forma es preocupante en cierto sentido, porque yo creo que el virus sí ha mostrado algunos límites de pronto, pero no totalmente y justamente porque no es algo completamente nuevo. Y justamente lo que está haciendo es revelar, creo, muchos problemas que no estaban, pues que estaban invisibilizados. Entonces, los argumentos, varios de los argumentos, lo que hacen es retrasar estas estructuras que ya estaban presentes y que se hacen más visibles. Y personalmente lo que a mí me gusta de los autores de los que hablé es que sí intentan centrarse más en el presente, más que en el futuro y no trazar una línea de acción directa, porque eso es reproducir la idea de solo se puede hacer esto, una forma de llevar a cabo la política. Y entonces me gusta más esta idea de centrarse en el presente, cartografiar prácticas, y es lo que se podría llamar un policentrismo del saber y del poder que hay que construir ya, ahora, y no mañana, y también hay que tener cuidado, bueno, ya, eso, diría eso. Yo quisiera añadir algo muy breve y es que si bien creo que es muy importante que la teoría política se enganche, digamos,
con lo que está pasando, con la coyuntura, con los movimientos sociales que están haciendo cosas en cierta dirección, como los casos que mencionó Lina. No obstante, yo creo que también es importante tener en cuenta que la teoría política tiene una dimensión política, es decir, de transformación social, de vínculo con la acción, pero otra que no es de dimensión política, ¿sí? Es decir, y hay problemas, hay tiempos que son propios, digamos, de la discusión intraacadémica, de la teoría política misma, ¿sí? Que no necesariamente tienen que tener repercusiones en esa esfera, ¿sí? Puede que haya discusiones que se van a resolver en decenios desencadenados, digamos, por esto, y que tienen que ver con preguntas, digamos, de larga duración que no tienen repercusiones en el presente. Entonces, creo que hay que ver, digamos, como estos dos ritmos, ¿no? En los que está la teoría política, y no pensar, digamos, en una lectura muy presentista, ¿sí? La teoría política es lo que se dice ahora, cuando hay, digamos, preguntas de más larga duración que probablemente no tengan repercusiones políticas, pero que son significativas en el ámbito, digamos, intraacadémico. Sí, yo una cosa pequeña es, me acuerdo siempre de la metáfora de Hegel del repudio de Minerva, ¿no? Y él dice que la filosofía llega tarde. Creo que la filosofía, y en este caso teoría y filosofía política, para mí no serían disciplinas distintas. La teoría o la filosofía solo pueden hacer su labor cuando ya pasaron las cosas, ¿sí? Entonces, no sé, digamos, el ejemplo de los artículos de Agamben, que empezó diciendo que eso era una gripita, que era una excusa para inventarse un estado de excepción. Creo que fracasó rotundamente en su diagnóstico, ¿no? Y es porque, claro, a veces para pensar hay que esperar a que las cosas pasen y el pensamiento tiene un tiempo que es lento, ¿no? Entonces, también un poco como reivindicar lo que dice Carlos, ¿no? Siempre vamos a llegar tarde, pero pues así es la teoría y la filosofía, ¿no? Y aunque ustedes son académicos, teóricos, políticos, estoy seguro que de vez en cuando se ensucian los dedos con la tinta del periódico y podrán tener algunas cosas interesantes para decir acerca de si la discusión política que tenemos en Colombia y que hemos tenido alrededor de esta pandemia toca algunas de las fibras que ustedes han identificado en debates que se dan a nivel global, internacional o en Occidente. Entonces, no sé qué cosita chévere puedan ahí para aterrizar nuestra discusión parroquial, ojalá en un plano más abstracto y más abierto. Si quieren los llamo por nombre como en el colegio. Hágale, Carlos. Eh, bueno, no sé, pues hay muchos temas, digamos, que van a terminar conectando. Uno, digamos, es pues, la discusión frente a nuestro propio neoliberalismo, ¿no? Y en qué medida aquí pues, va a haber actores y organizaciones, digamos, que se encarguen de promover, digamos, una agenda socialdemócrata fuerte, donde el tema de salud vuelva a ser protagonista, ¿no? Entonces, yo creo que eso también marca una agenda para los movimientos de izquierda, ¿no? Y también para movimientos sociales, digamos, que pueden también desarrollar pues, sus propias formas, digamos, de pensar la salud desde forma de misión comunitaria, ¿no? Entonces, ahí creo que pues, va a haber temas, digamos, interesantes para desarrollar, ¿sí? Ahora, creo que un riesgo, sin embargo, político que implica esta pandemia es que se está re-espectacularizando su manejo, ¿no? Y eso también se convierte, digamos, en una cortina de humo para ocultar, digamos, pues, otros problemas que merecerían pues, atención en esta coyuntura, ¿no? Entonces creo que este es el riesgo que también se está presentando, ¿no? Yo, pues, pasó, digamos, hoy con el tema de las grabaciones de esta gente del Ministerio del Interior con esos comentarios, pues, racistas, pasó la en política, ha pasado toda una serie, digamos, de escándalos, el nombramiento del hijo de Jorge 40, el Ministerio del Interior, cosas que son realmente escandalosas, ¿sí? Y que realmente, digamos, la agenda de los héroes y el presidente convertido en el héroe y el líder, digamos, de la salvación de los colombianos en términos de preservar su salud, pues eso también termina, digamos, reprimiendo otras agendas políticas, ¿no? Pues creo que hay un tema, digamos, delicado de cómo tomarse en serio, digamos, la pandemia y no perder de vista, digamos, otros frentes de acción política que son realmente importantes. Además, cuando pues hay un contexto que facilita la desmovilización, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con la protesta social cuando hay un contexto en el cual la gente tiene que estar recluida en su casa? Cuando el espacio público, que es donde, digamos, la gente puede manifestar, aparte de lo electoral, su descontento, está clausurado. Es decir, cómo se puede reinventar la protesta social. Y ahí vuelvo, digamos, a mi tema de que el teórico político tiene que pensar también nuevas estrategias y reinventar nuevos conceptos para que la protesta se vuelva efectiva, ¿no? Lina.
Sí, yo creo que hay varios puntos. A mí me gusta mucho la idea de la memoria vigilante nuevamente porque no es simplemente un estar ahora en el presente, sino analizar el presente de acuerdo a lo que ha pasado también en el pasado, ¿no? Y de manera vigilante. Y entonces yo creo que hay problemas en la forma como de alguna forma se redirecciona nuevamente el deseo a ciertos centros de poder en la forma como lo han gestionado, que nos enseñan algo, pero también ocultan algo. Entonces toda la discusión de cómo se ha eh, puesto como modelo, por ejemplo, la gestión de Alemania, que es verdad, nos muestra que es importante tener un sistema de prevención de riesgos fuerte y que esto no se hace ahorrando dinero en las infraestructuras sanitarias, por ejemplo, pero se nos olvida también que Alemania jugó un papel importante, por ejemplo, en todas las políticas de austeridad del sur de Europa y entonces no ocultar esas relaciones, digamos, si se quieren, internacionales o globales. Entonces, en eso sería como muy atenta a mantener esta memoria vigilante. Lo mismo con el sistema de crédito y las ayudas que se están dando actualmente y el crédito enorme que se pidió por parte del Estado colombiano al Fondo Monetario Internacional. Ya Arturo Escobar nos ha mostrado cómo estas políticas de crédito sirvieron para crear el tercer mundo y generar dependencia frente a mercados globales y la historia de la modernidad desde el siglo XVIII nos muestra eso, es el mismo surgimiento de los bancos como los conocemos hoy en día. Y en tercer lugar, yo creo que igual hay que hay que ser atentos, en algunos lugares se ha dado, y es importante, una voz a formas ecologistas, pero lo que me da miedo es que se le da voz a una forma de comprender el ecologismo muy científica dentro de una cosmovisión del saber muy concreta, y eso de alguna forma puede reproducir o un modelo tecnócrata o un modelo donde se centraliza la forma de organizar lo político. Entonces yo diría que como esos tres puntos me parecen importantes. Bien, yo dos cositas. La primera es, bueno, en principio yo creo que todas las personas que hablan de política y hacen política son en cierto modo teóricos políticos, ¿no? Porque usan esos conceptos del tablero, digamos, de ajedrez de los conceptos políticos y siempre ponen las piezas de cierta manera. Entonces, en ese sentido, pues las discusiones actuales siempre van a tener que ver con teoría, que de alguna forma están haciendo teoría, están haciendo diferencias entre conceptos, están entendiendo la libertad de cierta manera, la justicia de cierta manera, etc. Hay algo que me preocupa, digamos, de la forma en que se está dando el debate y es que de alguna manera se está, o siento en el aire y sobre todo otra vez como hablando de los pinqueristas liberales, siento como cierto aire de una tesis de que las consecuencias nefastas del virus sobre la población vulnerable son inevitables, ¿no? Casi como si fuera un hecho natural. Claro, el virus es un hecho natural, pero también tiene la segunda naturaleza y por eso esa distinción es importante. Entonces, yo creo que eso me da cosa, me da como escosor, y creo que la labor de la teoría política también en ese sentido es mostrar que no es inevitable, ¿no? Claro, el pinquerista me puede objetar como no, Andrés, usted no puede construir un estado social de bienestar en 3 semanas o en 2 meses, porque ahí venimos de largo aliento y tal, y uno puede decir, oh, puede ser, pero es que ni siquiera se está dando la discusión en esa dirección, sino se asume de entrada que no se puede hacer nada y que el Estado no puede con política social ayudar a mitigar esos efectos, sino de una mandemos a todo el mundo a la calle, ¿no? Entonces, digamos, ahí, si bien uno puede entender como los límites que siempre resaltan quienes piensan solo en la gestión, creo que también hay un pensamiento de la política que no es solo el de la gestión, sino también el de las posibilidades que están allí, ¿no? Entonces no hay que, digamos, me parece que ese pensamiento de las posibilidades está un poco, digamos, alejado en el debate, o está ausente mejor en el debate político colombiano actual, en cierta medida, me parece, ¿no? Entonces nos quedan como unos minuticos. Voy a botarles un popurrí de preguntas que hay acá, y van ustedes, agarren lo que quieran, agarren lo que quieran. Entonces, hay una pregunta que se reitera acerca de la rapidez en la que se está produciendo conocimiento en medio de esta pandemia, de la publicación de papers entradas 2 semanas, y de si ahí no hay un rebajamiento, digamos, de los estándares, y esto aplica a la discusión que acabamos de tener sobre la teoría política.
Está la pregunta reiterada sobre si en esta discusión no nos falta tener en cuenta la visión de Oriente, y si seguimos discutiendo solamente alrededor de lo que sucede en Occidente. Y yo les meto una tercera a ver si alguien pica ahí. Yo siento que ustedes están reivindicados porque la teoría política se reivindica con la teoría del Estado, ¿cierto? Íbamos en un camino en el que había mucho emprendimiento, mucha iniciativa privada, mucha management de la política, digamos que había hecho que la teoría perdiera su brillo de alguna forma, y ahorita eso se lo devuelve. ¿En qué manera eso realmente va a ser el comienzo como de una nueva era del Estado importante, sea como sea? Hágale. Sí, bien. No, me gusta su última pregunta, lo de esa idea del management, ¿no? Y toda esta idea europea de la gobernanza, ¿no? Aplicar la lógica empresarial a la gestión pública. Entonces, yo creo que la pandemia muestra que esta idea de que el Estado es como una empresa, en realidad es falsa, ¿sí? O sea, las empresas se manejan de una forma muy distinta al Estado, empezando por la forma, es un concepto incluso liberal básico, ¿no? La relación que tienen los empresarios con el derecho es distinta a la que tienen los funcionarios con el derecho. Los empresarios pueden hacer todo lo que no está prohibido y los funcionarios en teoría tienen que hacer solo aquello que está consignado estrictamente en la ley. Esa diferencia, digamos, de derecho de primer semestre ya tumba esa idea como de que el Estado puede tener algo así como un management empresarial, ¿sí? Pero de alguna manera también muestra, y esto lo hemos insistido los tres, en que el mercado necesita siempre de la intervención del Estado, que no es mercantil. El sistema de justicia no es mercantil, la policía no es mercantil. Y hay muchas otras cosas también que no son tan bonitas, ¿no? Que garantizan que exista un libre mercado. No sé, cuando no hay intervención, no hay intervención social del Estado, hay una intervención, por ejemplo, securitaria del Estado. Si uno va al gasto militar de Estados Unidos, la gente de derecha se queja del gasto del Estado, pero solo si es social. Cuando es militar, chévere. Entonces, digamos, ahí hay como esas inconsistencias un poco de esa idea como de que el Estado puede ser reducido a algo, digamos, empresarial, ¿no? Lina, ¿usted quiere una de esas? Sí, yo respondería simplemente a la pregunta sobre por qué no incluimos la visión de Oriente y nos quedamos en Occidente. Yo respondería con otra pregunta, porque más bien no pensamos, ¿por qué no pensar desde y empezar a escuchar otros sures dentro del sur en el que estamos? Y es que Occidente, además, nosotros no estamos incluidos dentro de Occidente, es decir, en los libros de literatura, de historia, cuando hablan de Occidente y una lee, una piensa que están hablando de una también, pero no, en realidad Occidente es Europa y Estados Unidos y lo pueden hablar con cualquier persona que venga de allá. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar en estos sures y escucharnos a ver qué soluciones podrían salir de ahí? De pronto nos sorprenderemos. Y la segunda respuesta sobre si hay una nueva era del Estado, probablemente, pero puede ser una nueva era en donde el Estado se rearticula con el capital, como lo ha hecho en las diferentes crisis, o empieza a cambiar, y eso dependerá de lo que nosotros permitamos y le exijamos, ¿no? Ya, eso. Pues usted que es tocada nuestras aspiraciones civilizatorias que acaba de dar. Carlos, la última palabra es suya. Vale, pues, solo un par de comentarios muy breves respecto, estoy de acuerdo con lo que dice Lina antes, solo añadiría que igual pensar en términos de Oriente y de Occidente es equivocado, digamos, Oriente es una ficción de Occidente, digamos, Oriente termina siendo China, la India, el mundo islámico, Rusia, y digamos, lo que tienen en común es bastante poco, ¿no? Entonces, es una mala forma de pensar esa dinámica, ¿no? Y creo que pues, en lo que se ha dicho, digamos, hablando de Membe, hablando de Rita Segato, pues ahí se han incluido, digamos, perspectivas que no son, digamos, de Euroamérica y su centralidad, ¿no? Entonces también ha estado incluida esa perspectiva. Y frente al tema del Estado, pues yo diría que hay un poco una paradoja que se abre, que es interesante y es la siguiente, y es los estados de bienestar en todo caso
Así surgió, digamos, la idea misma de estado de bienestar, es una forma de reacción a crisis del capitalismo, ¿sí? Y en esa medida, el dilema, digamos, que se va a abrir para movimientos que tienen un carácter, llamémoslo así, progresista, es que por un lado, digamos, se va a intensificar la presencia del Estado y la necesidad del Estado como el único garante posible por su escala de recursos de la salud de grandes masas, digamos, de individuos, ¿sí? Y en esa medida, pues, se va a depender de los servicios que el Estado pueda ofrecer, pero ese mismo Estado va a ser el que entonces, pues, va por ejemplo, a controlar más la población a través de ciertos recursos electrónicos y el que va a garantizar, en todo caso, que el mercado siga funcionando, ¿sí? Entonces, esa es un poco la paradoja, ¿no? Es decir, qué bueno que llegue el estado de bienestar porque pues no nos vamos a morir, pero por otro lado, ese mismo estado de bienestar va a garantizar que los dilemas y las paradojas que generaron en parte de esta crisis se sigan reproduciendo, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, un dilema bastante espinoso para resolver, sobre todo desde la perspectiva de una política progresista. Listo, yo voy a cerrar esta vaina, obviamente agradeciendo la participación de Lina Álvarez, de Andrés Parra y de Carlos Ramírez. Creo que nos dieron un paseo chévere, nutrido y diverso sobre las discusiones actuales en la teoría política, que tiene relevancia hoy, y creo que tiene relevancia porque, de nuevo, esta crisis, esta pandemia y la crisis mixta de la epidemia con las medidas que se han tomado para luchar contra ella, ponen a responder al status quo, y estamos en un momento en el que en ese proceso de poner a responder al status quo se genera una discusión sobre lo que puede mejorar, sobre lo que se está haciendo pésimo y sobre lo que se ha hecho pésimo siempre y podría cambiar a partir de ahora. Creo que, como dijeron los profesores, aquí la teoría política no viene a darnos un nuevo rumbo acerca de qué tenemos que hacer para evitar la próxima pandemia, porque si alguien piensa que por la ideología política o la organización del Estado, una sociedad va a ser, digamos que no le va a pegar un virus o va a estar totalmente curada de una próxima pandemia, pues no ha entendido absolutamente nada de cómo funcionan los virus, ¿cierto? Pero esta sí es un momento en el que estas reflexiones en esta coyuntura incierta nos ayudan a empezar a trazar caminos nuevos hacia el futuro, y para eso está la teoría política, que de vez en cuando viene a ser llamada por su utilidad y no solamente por la belleza misma de su ejercicio. Les doy las gracias a los asistentes, y estuvo muy nutrida la charla, y eso significa que la gente, de verdad, profesores, está pensando en lo que ustedes están diciendo. Así que, de nuevo, muchas gracias a la universidad por esta invitación, y yo simplemente me despido y ya, ¿cierto, moderador? Bueno, sí, muchas gracias Daniel por moderar este espacio tan interesante. Gracias a los panelistas por su valiosa intervención y a los asistentes pues por enviar todas estas preguntas que nos llegaron al chat. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo por el chat en estos momentos. En ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, la próxima semana tendremos el webinar ¿Cómo me comunico en el aula? La importancia del lenguaje desde una mentalidad de crecimiento, que se realizará el martes 26 de mayo a las 5:30 de la tarde. Y el jueves 4 de junio a las 6 de la tarde tendremos el webinar Conflicto armado, debilidad estatal y opinión pública. De nuevo, muchas gracias a todos por participar. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por participar y nos vemos a la próxima.